dudar hoy en día significa cometer errores. Cometer errores en lo disciplinar, y en el momento en que cometemos errores en lo disciplinar, reprobamos la materia. O sea, esa es la idea que tenemos. Principalmente porque tomamos como objetivo el contenido en vez de la apropiación del para qué del contenido. Y digo, en esta idea después es como que se explica todas estas preguntas que nos mandaron. Yo las uní a esa idea, porque incluso con el mismo pensamiento de la interdisciplinariedad, no solo pasa en el secundario, pasa acá mismo. Les voy a dar el ejemplo propio de lo que pasa en nuestra carrera. En segundo año tenemos gramática, por un lado, que sería específico de la lengua, y teoría literaria, que es específico de la parte de la literatura, y en las dos se enseña la escuela estructural. No saben lo que cuesta relacionar que es la misma intención de estructura, nada más que aplicado al sistema de la lengua y otro aplicado al sistema de la literatura. Es algo que a los alumnos cuesta muchísimo hacer entender, y entonces se transforman en dudas propias de la disciplina, cuando en realidad lo que hay detrás de eso fue la intención de esta escuela del estructuralismo de crear un sistema, un núcleo lógico, que esto también se une a la matemática. El estructuralismo es matemático, es lógico, que pueda explicar cómo funciona la lengua y cómo funciona la literatura. Eso no. Entonces, digo, eso no se piensa porque está tratando de... intentamos recordar todo el tiempo cuáles son las escuelas de la teoría literaria, cuáles son los conceptos del estructuralismo en la lengua, ¿no es cierto? La idea de hacer la división sujeto y predicado en las oraciones, que es todo lo que nos acordamos, hablamos con los chicos de matemática en los espacios de práctica docente, y así como nosotros le decimos, bueno, yo me acuerdo que en matemática estaba la fórmula resolvente, no me acuerdo más para qué, pero estaba ahí la fórmula resolvente, ellos nos dicen a nosotros, sí, yo me acuerdo que lengua era sujeto predicado. Bueno, por eso mismo, porque falta el para qué. Creo que es lo que falta y es lo que estamos trabajando, bueno, como decían los chicos, en la didáctica general, y después cuando vayan a pasar, obviamente, a las didácticas específicas. Uno en la carrera creo que hace un clic, o al menos me pasó a mí, cuando empezamos a tomar estos conceptos, que también sería una idea nietzscheana, no tomar esos conceptos dados de creencias establecidas que son supernaturales y en realidad no lo son, como por ejemplo la idea de lectura y la idea de escritura. El trabajo que están haciendo en el grupo de investigación es sobre escritura, pero también se podría hablar sobre la idea de lectura, es que la lectura no es un hecho lineal, al mismo tiempo que la lectura no es una mera traducción o una copia. Y digo, un clic en el momento en que nos damos cuenta del proceso que hay detrás de eso. O sea, pensar a la lectura como una comprensión, para la comprensión, y a la escritura para la reelaboración de nuestra propia expresión de acuerdo en base a las cosas de cómo entendemos nosotros lo que incorporamos como información. Y la verdad que dentro de la poca práctica, que creo que es una de las deudas que tiene la carrera en sí, los tres profesorados, que es poca práctica en el aula directa. Este año nos tocó observar 4 instituciones de distintos niveles. Pasamos del secundario en uno público, en uno privado, un terciario y una nocturna, y la verdad es que yo no noté en ninguno que se llegue a esa reflexión superior por encima de la información. O sea, ¿para qué nos sirve esto que estamos dando? Los profesores siempre se quedaban en, qué sé yo, por ejemplo, uno de los temas era características entre la prensa blanca y la prensa amarilla en los medios de información, que es un tema totalmente actual, tremendo para debatirlo en clase, y sin embargo era, bueno, ¿cuáles son las características de cada uno? Reconocerlos y queda ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, este espacio de debate, de ver qué piensa, no existe. Está bien, porque después aparecen un montón de características transversales, que son el tiempo en el aula, tienen que estar los 30 chicos, que se escuchen los 30 chicos al mismo tiempo es muy difícil.
Y entonces, ¿qué queda? Lo más fácil, bueno, vamos rápido con el contenido teórico y después seguimos, porque incluso, como nos dice la profe siempre, es más fácil después para corregir, ¿no es cierto? Es más fácil para Todo abierto que es más fácil. Es más fácil. Pero bueno, también como decía Caro recién, son esas marcas que nos dejan la escuela y con las que nos vamos formando. Anoche, por ejemplo, mi hermana está haciendo un curso y hace un par de semanas habíamos hablado de la diferencia entre aprender y aprender con H en el medio. Y anoche manda un mensaje y me dice, ¿aprender con H existe? Le digo, existe, si ya lo hablamos. Porque le puse eso en un trabajo a un profesor y me dijo que no existe esa palabra, que tengo que buscar. Pero yo lo busqué en la RAE y existe. Me dice, ¿qué le digo? Es porque todavía estamos dudando de que el profesor tiene la verdad absoluta, al mismo tiempo en que leemos en un libro y decimos, bueno, lo que dice acá, porque está escrito, ¿no es cierto? No dudamos, es porque no estamos leyendo para la comprensión. Y bueno, entonces tranquilo le puse, mirá, hablalo con el profe, y si no lo puede hablar, bueno, también pasan esas situaciones que el profe no se presta, digo, es el momento para seguir hablando de todas las cuestiones importantes que implican hoy en día lo que es la escuela, que la escuela se quedó con esa intencionalidad, como decía Carlos recién, de dar una clase magistral con el contenido y que el alumno, bueno, después, a ver, vemos quién logró alcanzar, quién puede repetir y quién no puede repetir. Dolina en una charla dice lo importante de ser grande, o uno llega a ser grande, no por una cuestión de tiempo, sino por una cuestión de espacio. Y digo, claro, ahí está. Entonces, poder crecer en conocimiento es crecer en espacio, es salir, conocerse uno mismo y empezar a salirse y pasar de la casa uno en la familia, a la ciudad, a la provincia, al país, y así empezar a crecer, ¿no es cierto? Y por eso dicen, por ejemplo, que viajar a uno le abre la cabeza, porque empieza a encontrarse con otras realidades, se sale de lo tradicional. Y entonces, bueno, ahí dije, Vygotsky, ni siquiera en el medio del programa de Radio Dolina, Vygotsky, dije así. Y ahí dije, valió esa pregunta que me hicieron, en la que me equivoqué, me llevó ahí una bronca interna, me valió en ese momento, digo, con Dolina, con una charla propia del arte, de la literatura, digo. Y así como explicaba recién todo el hecho lingüístico, también lo literario. La literatura viene, digo, también está bueno darse cuenta, más allá de cómo utilizamos las reglas inconscientemente de la lingüística, cómo nos acompaña la literatura en ese sentido para explicarnos las cosas que de una manera tradicional a veces no las podemos alcanzar. Y bueno, por eso digo, esta idea de la lengua y la literatura para mí son lo más importante, digo, pensándolo como un alumno que va para el profesorado de lengua y literatura, los conceptos de para qué nos sirven. Y cierro con esta idea que tomo también de Cortázar, de nuevo la literatura me viene a ayudar, y es con la idea de un puente. Que el puente también sirve muchísimo, por ejemplo hablamos de los puentes cognitivos con Ausubel, ¿no es cierto? Y dice Cortázar, lo importante del puente es que no se sostiene de un solo lado. Y que tampoco un puente es un puente de por sí, sino va a ser un puente cuando alguien lo cruce. Entonces, pensar al encuentro entre el profesor y el alumno con un puente que se tiene que sostener de dos lados, y a la escuela como un camino que hay que transitar y no solamente tiene que estar como un edificio, como una institución.